Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Camilo Ramírez y me tocó el debate 3 de la pregunta: ¿Europa tiende a la consolidación o la crisis de su integración? Voy a hacer una breve introducción sobre este debate que se analiza en la Unión Europea y avanza hacia la consolidación de su integración o una crisis. Presentaré 3 argumentos a favor y 3 argumentos en contra y también con ejemplos reales y evidencias académicas confiables. El primer argumento es a favor. Europa avanza hacia la consolidación. Argumento 1. La Unión Europea se consolida porque la crisis han fortalecido la integración. Los autores claves es Frank en el 2020. Como ejemplos estos reales que voy a nombrar, el primer ejemplo es la crisis del euro. Fue en el año 2010 hasta el 2012. Se creó mecanismos en la Unión Europea de la estabilidad MEDE y se forzó la unión bancaria. Según el autor Schimmer del 2020, se terminó ampliando la capacidad fiscal conjunta. También eso fue el COVID-19 en el 2020. La primera vez emitieron una deuda conjunta en la Unión Europea. Como fue el autor Moraes 2021, afirma que esto representa un salto cualitativo en la integración. Argumentos 2. La integración de la defensa y la seguridad avanza más que nunca. Ejemplos reales es la primera, el PESCO, que fue en el año 2017 y el 2024. Obviamente la cooperación estructurada permanece de defensa. Segundo ejemplo fue la Eurodac, que obviamente el autor Frontex refuerza más la coordinación fronteriza. El tercero, el plan estratégico de la brújula estratégica, que fue en el año 2022. También va a nombrar el autor Quartz, que fue en el 2022. En la Unión Europea está consolidando una entidad de seguridad autónoma. La fuente fue Howard, que fue en el 2022, el autor. También el tercer argumento, la Unión Europea muestra un mayor unidad geopolítico y económico. La Unión Europea más unida frente a las potencias externas. Ejemplos reales, el primero, sanciones unificadas contra Rusia, que fue en el 2022 al 2023. Segundo, políticas energéticas comunes para reducir la dependencia del gas ruso. Y tercero, acuerdos comerciales conjuntos como Mercosur o Japón y Canadá. Según el autor Kopchan de 2023, la Unión Europea se ha convertido en el actor económico más coherente del sistema internacional. La fuente importante es Kopchan C 2023. El tercer punto son los argumentos en contra. Europa enfrenta de tendencia de crisis. El primero, el auge de nacionalismo, eurocentrismo, que obviamente la investigación como CASMUD en el 2021 señalan que los partidos nacionalistas están enfrentando la cohesión europea. Ejemplos reales que voy a dar es el BRICS, que fue en el 2020 la salida del Reino Unido. El segundo ejemplo voy a dar Hungría y Polonia, conflictos permanentes en la Unión Europea por el Estado de Derecho. Y tercero, el ascenso de extrema derecha en Italia, Francia y Países Bajos. Segundo, las desigualdades económicas de brechas entre norte y sur, este y oeste. Según Thomas 2020, la arquitectura económica de la Unión Europea reproduce las desigualdades. Ejemplos reales, el primero, Grecia, España y Portugal son niveles altos de deudas y desempleo después del 2018. Segundo, las diferencias enormes en salarios mínimos entre Europa occidental y oriental. Y todo esto genera tensiones internas y externas. El tercer punto es la falta de una gobernanza plenamente integrada en la Unión incompleta. Autores como Horst en el 2015 afirma que la Unión Europea tiene instituciones débiles, sin legitimidad la democracia suficiente. Voy a nombrar los ejemplos que son: el primero, el Parlamento Europeo no tiene poder legislativo pleno. Segundo, la política exterior aún depende de acuerdos unánimes.
Y tercero, no existe un verdadero gobierno económico centralizado. Y por último, la fuente Harvard 2015. Mi posición final sobre este debate: yo me inclino por la posición de la Unión Europea, entiende hacia la consolidación de su integración, pero reconozco que esta consolidación es frágil y depende de que la Unión Europea maneje adecuadamente sus crisis internas. También la verdad de los desafíos y la evidencia histórica muestra que la Unión Europea se fortalece después de cada crisis, avanza en integración fiscal y sanitaria, energética y militar, aumenta su unidad geopolítica, instrumentos como NERSC de la Unión Europea, el fortalecimiento de PESCO y la respuesta conjunta frente a Rusia, y demuestra un patrón de la conciliación real. Reconozco los riesgos claros: el nacionalismo, la desigualdad y los problemas de gobernanza puede generar crisis si no se atienden. Sin embargo, la tendencia predomina según la evidencia académica, que es la Unión Europea se adapta, se reforma y continúa integrándose. Por eso, con convicción y sostengo que Europa avanza hacia la conciliación, aunque deberá enfrentar sus tensiones internas para conciliarse plenamente. Muchas gracias por escucharme, profesor. Feliz día y feliz Navidad y feliz Año Nuevo.